Estoy en contacto con Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado, a quien le digo gracias, Procurador, por estos minutos, por esta entrevista. Obviamente el tema principal que queremos tratar con usted es esta denuncia que entiendo ha sido ya presentada, una denuncia penal sobre estos casos de pederastia y este caso del jesuita que ha contado con todo el detalle en 385 páginas cómo cometía estos abusos. Bienvenido, Wilfredo Chávez. Buenos días, Claudia. Un saludo al país. Efectivamente, hemos estado con esta actividad ciudadana, institucional, de autoridad, al haber denunciado, ni bien se ha conocido el hecho, se ha anunciado al Ministerio Público para que se abra la investigación respectiva. Hemos dispuesto internamente una serie de solicitudes de información a diversas fuentes, que son las concernidas en lo que se ha dado este escándalo de pederastía de parte de el sacerdote Pedrajas y el encubrimiento sistemático que habría tenido por parte de la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús, y que no ha sido un caso aislado. Es decir, estamos hablando de un contexto amplio en el que ahora llega la información desde el exterior, ya desde España, una investigación periodística que ha abarcado una serie de elementos que infelizmente han dañado la vida a tantas decenas de niños y adolescentes bolivianos en su momento, y que nos pone en una situación realmente como está, una situación de deber. El deber es investigar, el deber es cumplir con la investigación, reparar, como se sabe, a las víctimas en sus derechos, en lo que se pueda, por supuesto, y enfrenar absolutamente en seco las labores de esta gente que ha encubierto y que, me imagino, algunos de ellos siguen todavía en funciones, como se ha dado cuenta en la investigación. Hemos presentado la denuncia el día miércoles, hemos pedido una comisión de fiscales que ya se ha conformado, hemos pedido el registro del lugar y allanamiento, se ha dado el registro del lugar, la visita al lugar. Esperamos que se allanen en breve los otros lugares, que declaren y saber los nombres de las 8 personas que han sido suspendidas por parte de la Compañía de Jesús, y por supuesto estamos presentando como denunciantes inicialmente los requerimientos respectivos. Ahora el caso está centralizándose en Cochabamba, que es el lugar donde se han dado los hechos. Somos una oficina nacional, no tenemos ningún problema en estar en Cochabamba o en otro lugar. La Procuraduría tiene una presencia nacional e igualmente desde esta oficina vamos a dar seguimiento y vamos a, por supuesto, impulsar esta investigación que tiene que dar con la verdad. Es un caso realmente grave el que se ha presentado. Es una cuestión que involucra a un encubrimiento, decía, sistemático de una estructura que parece un mini Estado dentro del Estado, y eso no puede ser. Somos un Estado laico, un Estado que tiene controles, un Estado que necesita saber la verdad e investigar proactivamente estos hechos sin fijarse si tienen o no una condición religiosa, porque eso sale sobrando, sin fijarse si existe ya el secreto de confesión que ha sido, entendemos, suspendido en estos casos, sin fijarse en elementos de privilegio hasta un grupo que ha, les reitero, protegido en su cúpula a esta gente. Procurador, ¿qué últimos datos tenemos? El ex jesuita Pedro Lima ha revelado, esto en medios de comunicación, ha revelado Pedro Lima que el cura Alfonso Pedrajas cometía abusos sexuales junto a otros 2 sacerdotes con estos nombres, Luis To y Antonio José Capdevila. El caso Pedrajas ha sido destapado, como usted bien afirma, gracias a esta información, a este reportaje en un periódico español, en el diario El País, pero que no habla de un caso, es decir, es un caso investigado, pero en verdad se está hablando de la posibilidad, de la hipótesis de una red más amplia. Esto es lo que nos lleva a pensar el sentido común, dado lo que ha sucedido en las últimas décadas en tantos países. No son casos, son redes que, como dicen las autoridades de la Iglesia Católica, no se puede generalizar ni estigmatizar, pero tampoco se puede acallar ni se puede pensar que es un caso aislado. Después de todo lo que se ha presentado en otros países, me pregunto cuánto sirve los procesos, cuánto sirven estos otros procesos con resultados tan tristes en Portugal, en Francia, en Chile,
el Vaticano ha pedido 1000 veces perdón, pero con perdón y perdón y perdón estamos adoquinando el camino a la impunidad. ¿En cuánto sirven estos casos, procurador, y cuánto sirven también estos elementos que se están dando en este último tiempo para avanzar en este proceso penal? ¿Cuáles son los tiempos también? En la investigación penal estamos en la etapa preliminar que dura 20 días, que sin duda alguna se va a alargar a 60 días más, tomando en cuenta la complejidad del caso. Procesalmente hablando, desde el viernes anterior el caso está en reserva. En consecuencia, detalles de esos de la investigación no se pueden dar, pero por supuesto sí otros contextos, como el que usted me ha preguntado, Claudia. Mire, yo pienso que por lo menos que efectivamente con perdones y otras situaciones que no son sinceras para mí, porque lo que hablan es de un perdón en un concepto tan amplio que, bueno, pues todo es perdonable y no ha pasado nada en el país, poco más, ¿no? Y ni con las víctimas, ni con los niños, y eso no es así. Yo pienso que ha llegado un momento en el que la sociedad debe reflexionar y el Estado debe actuar con relación al rol que efectivamente deben tener estas instituciones en la educación y en el contacto con los niños y jóvenes que están en las escuelas y en los colegios. Creo que debería de una vez el Estado tomar acciones proactivas y poner fin a estos dominios que tiene todavía la Iglesia y en todo caso la Compañía de Jesús sobre los colegios. Tenemos, según informaba algún miembro de la Iglesia, más de 50 todavía sacerdotes impartiendo clases o dando no sé qué materias, porque en realidad somos un Estado laico y creo que la materia de religión por lo menos es algo que se lleva en la casa, en fin, pero no en el colegio. Entonces, los valores se los inculcan en la casa, no necesariamente en el colegio. Entonces, y no necesariamente los valores están ligados a una religión. Pero yo pienso que es el momento de zanjar las aguas. Como dicen los abogados, el divorcio a quórum, es decir, dividir qué es el Estado y la educación en un concepto franco y abierto, claro, y por otro lado, el rol de la Iglesia. Ellos no pueden estar como un mini Estado o como un superestado en la educación, viviendo o conviviendo y permitiendo esto. Ante todo tiene un límite, creo, Claudia, y en la sociedad creo que esta vez sí ha captado el límite de lo que son en la Iglesia Católica el encubrimiento que ha habido. Su límite llegó y creo que ha llegado, ha rebasado un límite de entendimiento societario que ahora exige justicia y he revisado, están circulando cartas de exalumnos, cartas de mucha gente que ya dicen de una vez terminemos con este ciclo cerrado de dominio en la educación por parte de estos grupos, de estas congregaciones, y pues de una vez el Estado que haga su trabajo. Una supervisión absoluta del Estado con administraciones que deberían ser absolutamente obedeciendo las directrices del Estado y evitando estos contextos que se dan por una posible omisión. Nosotros como Estado y como Procuraduría estamos interviniendo justamente por ese motivo, ya que el Estado es el llamado, es el garante de los derechos de los menores y debe y tiene que actuar con relación a ello a través del Ministerio de Educación y, si es el caso, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pidiendo las informaciones y cerrando huellas pasadas o dando heridas pasadas y actuando proactivamente. No solamente lamentarnos con perdones, sino ser proactivos y replantearnos las relaciones que tenemos con la Compañía de Jesús o con la Iglesia Católica con relación a la educación. De una vez hay que hacerlo. Hay algunos elementos que preocupan todavía más, procurador, y lo hemos difundido en esta casa periodística, elementos como el que hay sacerdotes que ya habían sido denunciados por estos casos de abuso de menores, abusando de su poder como sacerdotes, de un poder que radica en lo religioso, en la fe, pero que termina siendo un poder político. Es un poder político el abusar de una autoridad, todavía más si es una autoridad religiosa, para meterse en la cama de un niño o de una niña o de un adolescente. Ese es un abuso político, pero además, identificados estos sacerdotes en España, fueron enviados a América Latina como un castigo. Me parece muy preocupante. Me recuerda, si me permite la comparación, a Doria Medina, que a uno de sus militantes le dijo: si sigues así te voy a mandar a Beni, ¿no es cierto?
Creo que no podemos ser nosotros el patio trasero de la Iglesia Católica Española, el lugar de castigo, el lugar donde pueden mandar a curas pederastas. Me parece muy preocupante, como me parece preocupante también el que se esté buscando indígenas, niños, jóvenes indígenas, porque son más vulnerables, porque se encuentran más lejos, porque están más desprotegidos por el profundo racismo que existe en nuestro país. Creo que mandar curas pederastas a América Latina y que ellos busquen acá a niños y jóvenes indígenas son la cara perversa de eso, procurador. Lo tomarán en cuenta también. Me imagino que estos insumos periodísticos tienen que ser tomados en cuenta en la investigación. Obliga a pensar en temas como el que usted ha mencionado, Claudia, que efectivamente la basura que había de pederastía en España, la han puesto bajo la alfombra, y la alfombra resulta siendo Bolivia y los países latinoamericanos. No puede ser. Entonces tiene que ampliarse la investigación. Deberíamos también contar con información de la Compañía de Jesús en España y la Iglesia Católica en España, que sabiendo esto ha mandado a estas personas, conociendo el hecho, ha enviado a estas personas. Esto es un hecho realmente gravísimo, Claudia, que obviamente merece una investigación ya internacional por cooperación judicial o una acción fuera del país, como han anunciado, me parece, las víctimas o los exalumnos. Es una situación muy compleja, como le reitero, pero no se puede descartar nada y debe cerrarse, le digo, de una vez. No vamos a vivir con más perdones. Yo pienso que la gente, la sociedad está pidiendo de una vez, demos las soluciones concretas. Y yo la única que encuentro particularmente es que le pongamos un control estricto. O si no, que salga de una vez la administración cerrada, privada, burocrática y poco más cuartelaria que tienen este tipo de colegios, donde obviamente hay una estructura de poder milenaria, digámoslo así, pero que se mantiene en nuestro país como si no tuviéramos un poco más un Estado laico que debe poner las reglas a todos e impedir lo que ha ocurrido. No digo que no ocurran cosas malas en otros colegios. Hemos visto el Colegio Holanda, que es lo que ha ocurrido, una discriminación, pero el Estado ha intervenido, la misma Junta intervino de profesores y el director, y han logrado rápidamente sacar a esos elementos jóvenes y, por supuesto, merecerán el trato legal que les corresponde. ¿Eso usted puede hacer en un colegio católico? No puede, porque la estructura los protege, para que vea usted la diferencia de cómo se puede actuar en una situación y en otra. Esa es la diferencia, y eso es lo que hay que cambiar. Yo me voy a eso, Claudia, ¿no? Y la comunicación, procurador, creo que al margen de los controles que se establezcan, porque está claro que necesitamos tener la protección del Estado en estos lugares donde mandamos a nuestros niños. Puede ser una guardería, un prekinder, un colegio, una universidad, un centro hasta de recreación, Boy Scouts, qué sé yo. Son una serie de lugares donde enviamos confiadas y confiados como madres y padres a nuestros hijos e hijas y esperamos que ellos se sientan en seguridad, que sean formados y no abusados, no manoseados por curas, por profesores. Creo que tenemos que establecer también una estructura de comunicación para que en la sociedad tengamos la confianza, la autoridad para exigir respeto, para exigir seguridad, no solamente por un control judicial. Creo más en la comunicación, perderle el miedo al profesor, perderle el miedo al tatacura, porque está claro que hemos corrido riesgos, no de manera generalizada. ¿Cuántos sacerdotes, cuántas mujeres y hombres que pertenecen a la iglesia se mueven por el amor, por el servicio? ¿Cuánta gente buena hay, procurador, debajo de la iglesia? Pero esto no puede justificar el permitir estas redes que nos están lastimando con estas revelaciones que no hacen sino descubrir no un caso o dos, sino redes que se ha visto en todo el mundo que están ahí cometiendo delitos contra menores y contra inocentes. Lo que pasa también es que existe, le decía, un encubrimiento sistemático y también mediático del tema, ¿no? Si no salía este caso, no habríamos olvidado del cura Revich, que hizo lo mismo, 40 menores igual en Chuquisaca,
y de otros más, Padre To y otros más que hemos visto, que parecía que pasaban por ahí nomás y no salía, ¿no? El tema, no se daba con fuerza el tema, y todos tranquilos, ¿no? Y las víctimas, ¿dónde están? ¿Dónde está la reparación? Siquiera una disculpa. La última respuesta a la carta que hicieron los exalumnos del Colegio Juan 23 es realmente un desatino total, pero una muestra de lo que realmente es la iglesia cuando se tratan de estos temas, encubrir, decir, no, yo no aquí, yo no allá, como sea desligarse, pero no tomar el problema. No ha habido una toma del problema y de paso, ¿no? Ellos hacen una denuncia, entre comillas, ¿no? Para estar sentados con nosotros en la acusación. Así Eso es. fuera del lugar, porque ellos debían estar dando las explicaciones respectivas. Ese directorio, ¿quiénes han como directorio aprobado la respuesta a los exalumnos del Juan 23? Son los mismos que ahora en gran medida están queriendo denunciar, entre ellos cuando hace tiempo han conocido el hecho, hace 21 años, según reporta la prensa. La prensa, está en un momento de averiguación en este momento y está evolucionando el tema porque todo crece, está creciendo tanto que es incontrolable, creo, para la iglesia el tratar de tapar o desviar la atención de este tema tan grave que ha venido de afuera, para que no digan que es un tema político. Ha venido del exterior con una investigación seria, con contactos, con información, con todo lo que normalmente es una investigación periodística seria, de la que no podíamos haber dudado. Por eso nuestra reacción ha sido inmediata y rápida, pronta, pensando siempre en la víctima. Creo que ese es nuestro objetivo, pero pensando en que no se repita, no repetición, pensando en la intervención y presencia fuerte del Estado para evitar que no se suceda más esto. Esas son condiciones básicas que la justicia y las acciones administrativas tienen que darnos.